Hola, buen día. Espero que hayan concluido bien la unidad, la clase anterior. Les recuerdo, la clase anterior estuvimos trabajando con las reformas borbónicas y algunos problemas vinculados. La clase de hoy vamos a estar viendo problemas vinculados con el monopolio comercial hispano. Ahora vamos a hablar un poquito más bien qué es esto, algunos aspectos económicos y algunos emergentes políticos vinculados con esta situación económica. Básicamente estamos hablando de la Revolución de Mayo y todo el proceso independentista. Para esta clase tenemos básicamente dos recursos. Hay un texto mío bien centrado en un estudio cuantitativo, material, digamos, sobre precios de productos pecuarios, sobre producción pecuaria, y hay material audiovisual del investigador, del historiador Fabián Arari, que es una serie, en redes se conforma por una serie de videos que forman parte de un curso que dio en su tema, en la seccional La Matanza, sobre la Revolución de Mayo. Es una serie de videos un poquito larga, no me acuerdo si llegaba a las 2 horas, pero realmente va a servir para entender muchas de las cuestiones que venimos viendo. Bueno, resumiendo, tenemos mi texto sobre precios de cueros, sobre el efecto del monopolio comercial, y tenemos el video de Fabián Arari sobre los aspectos políticos. Comencemos. La clase anterior estuvimos discutiendo un poco la problemática de las reformas borbónicas. No sé si recuerdan, yo les dije, bueno, hay un montón de cuestiones para discutir, hay un debate en torno a las reformas borbónicas, si estas eh, implicaron una aceleración, una variación en el ritmo de crecimiento de la economía del Río de la Plata, si fueron realmente un punto de quiebre, una novedad en la trayectoria histórica, o si simplemente eh, están reforzando una tendencia previa. Y acá teníamos básicamente el principal exponente de esta última versión, es Martín Cuesta, que él dice, bueno, lo que está pasando en realidad es que la tendencia de crecimiento del siglo XVIII comienza en las primeras décadas. Lo único que hacen las reformas borbónicas es confirmar, sancionar burocráticamente este crecimiento previo. Hay otras interpretaciones que dicen que no, que en realidad hay una serie de novedades vinculadas con la habilitación del puerto de Buenos Aires, con la transformación, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la llegada del situado de Potosí, el incremento demográfico de la ciudad de Buenos Aires, el incremento del consumo, en parte vinculado con toda esta nueva burocracia que se instala y con los recursos que llegan del Alto Perú. Bueno, es un debate bastante complejo. Pero si bien los textos, en el texto pudieron reconstituir parte de este debate, yo les había dicho que se centren en algo que para mí es importante, y justamente por esto yo sigo creyendo, a pesar de la posición contraria bien fundamentada, por otro lado, que sostiene que las reformas borbónicas no fueron un cambio trascendental en la historia política y económica. Para mí sí fueron un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver lo que pasa en el sector rural, todas las fuentes dan a entender que hay una aceleración en la producción de productos rurales, que hay un crecimiento muy fuerte en la exportación de cueros, principalmente. De vuelta, hay un debate. ¿Por qué? Porque en las fuentes lo que vemos es que ahora la exportación de cueros es un negocio legal. Hay quienes dicen, bueno, antes se exportaban cueros, solo que de forma ilegal. Es algo que a ciencia cierta probablemente nunca terminemos de resolver. De todas maneras, dos cuestiones quiero señalar al respecto. El hecho de que ya sea legal favorece muchísimo el negocio, porque si es algo legal, tiene menos costos de transacción, piénsenlo así, hay que pagar menos coimas, por así decirlo, hay todos procedimientos establecidos para agilizar el proceso y demás. Entonces, aunque no haya variado el volumen del comercio, el simple hecho de legalizarlo es un gran avance para este sector económico. Y por otro lado, cuando vamos a ver lo que está pasando en las unidades productivas, se nota que hay un crecimiento, hay más haciendas, hay más, perdón, estancias en el Río de la Plata, más estancias dedicadas a la producción pecuaria, a la producción de cueros, comienzan a aparecer en los registros
en los archivos, cuando uno va a ver, encuentra muchas más fuentes vinculadas con diversos asuntos referentes a la producción pecuaria. Entonces, el análisis cualitativo, y digo cualitativo porque es difícil reconstituir cifras exactas, series para estos periodos, el análisis cualitativo está indicando un ascenso en la importancia de la producción rural. Entonces, retomando, ¿qué es lo que me interesa a mí? O cómo lo pienso, cómo lo problematizo. El tema de las reformas borbónicas fueron un punto de partida, un momento de aceleración en la producción de productos del suelo, de productos pecuarios. Ahora vamos a ver que esta explotación, esta exportación de productos pecuarios va a tener unos límites bien definidos, va a ser una producción cuyo destino es la exportación a los mercados atlánticos, a estos mercados que van creciendo en función de la revolución industrial, del primer ciclo de la revolución industrial, y estamos hablando principalmente Inglaterra, pero en cierta medida también Francia, más tarde lo va a hacer Estados Unidos, Alemania, Holanda. Existían diversos centros de consumo para los productos del Río de la Plata. A lo que hoy es que se va conformando un mercado mundial para estos productos, que es un mercado al margen de los productos de exportación tradicionales del entorno colonial, que, como lo fuimos explicando en las clases anteriores, pasaba básicamente por la exportación, la explotación y la exportación de productos mineros. En el Río de la Plata, básicamente, estaba todo organizado para garantizar la explotación, la circulación y la explotación del mineral de plata del Potosí. Entonces, va a haber toda una serie de transformaciones vinculadas con esta nueva actividad económica que va creciendo en torno al Río de la Plata, que es la actividad pecuaria. Ahora vamos a pasar al análisis propiamente dicho de esta problemática. Como les decía antes, mi texto aborda principalmente la cuestión de los precios, el análisis más cualitativo. Tenemos un análisis más cuantitativo, que pasa por mi texto, y un análisis más de tipo cualitativo, social, político, que es el que realiza Fabián Herari. Obviamente están vinculados estos dos trabajos, analizan diversos aspectos del mismo problema, pero en su planteo van a ver que van por distintos recortes del objeto de estudio. Algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de entrar a mi texto. ¿Qué es lo que existía en el Río de la Plata, en toda la estructura colonial? ¿Cómo se articulaba el comercio? Bueno, ustedes sabrán de haber estudiado en otras materias que la articulación del comercio durante la colonia se daba a través del monopolio. ¿Qué significa esto? Bueno, si vos querías importar o exportar productos al espacio colonial, tenías que estar habilitado por la corona para llevar adelante tal actividad. En este sentido, para la redundancia, no existía el libre comercio, entonces todos los precios se encontraban fuertemente distorsionados. ¿Por qué? Porque uno no podía ir libremente a comprar a Inglaterra, uno no podía libremente ir a vender a Inglaterra, sino que había que realizarlo a través de intermediarios habilitados, que eran los comerciantes monopolistas. ¿Cómo era esta estructura o cómo funcionaba, o por lo menos lo que nos interesa para tener en mente, para pensar el proceso? Imagínense que ustedes quieren importar bienes manufacturados de Inglaterra. Únicamente lo va a poder hacer una casa comercial habilitada, va a tener representantes en el Río de la Plata y va a tener agentes representantes en España, en la metrópolis, muy probablemente en Cádiz o en Sevilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a mandar la orden de compra a España, de España recién va a llegar a Inglaterra, los productos se van a cargar en Inglaterra, en un buque mercante español, necesariamente tienen que ser de propiedad española, es decir, todos los fletes tienen que ser de empresas españolas, obviamente también manejadas a través de una estructura monopolista. La mercadería se carga en barcos españoles, tienen que contratar fletes españoles, se descarga en la península ibérica, se vuelve a reembarcar nuevamente en los puertos del sur de España hacia el Río de la Plata, en fletes una vez más españoles, con seguros españoles, y recién ahí llega al Río de la Plata. El Río de la Plata lo recibe obviamente esta casa comercial monopolista, no es que lo recibe cualquier importador, cualquier comerciante. Entonces,
En todo este camino, imagínense, hoy en día ustedes son importadores, tienen una gran empresa, son, digamos, un supermercado, son Walmart, quieren comprar remeras en el sudeste asiático, basta con que pongan una orden de compra de fabricación en un productor de algún país del sudeste asiático y al cabo de un tiempo van a recibir sus mercaderías en la aduana de Buenos Aires, pueden contratar el flete que quieran, la empresa de seguro que quieran, tendrán que pagar los impuestos y gastos locales, pero más allá de algún problema que pueda llegar a surgir, es una estructura bastante libre, es un mercado donde existe competencia. El mercado colonial no existía nada de esto, estaba todo fuertemente arreglado. Al estar fuertemente arreglado, habían importantes distorsiones en los precios. Ahora vamos a seguir un poco más con esto. Ahí describimos un poco lo que era la importación, pero imagínense que ustedes quieren exportar y por ahora esta va a ser una de las cuestiones que más nos interesa. Si queremos exportar los productos del Río de la Plata, va a tener que el productor local, el productor pecuario, vendérselo a un acopiador de cueros. Este acopiador de cueros probablemente no esté habilitado para realizar exportaciones, tenga que vendérselo a un exportador, a un comerciante monopolista. Y este comerciante monopolista va a ser el camino inverso que siguió cuando estaba organizando el proceso de importación de productos manufacturados. Va a contratar un flete español, va a contratar un seguro español y va a despachar estas mercaderías a la península ibérica. De la península ibérica se van a descargar y se van a volver a reembarcar hacia otros destinos europeos, porque lógicamente España no es un centro productor ni consumidor de bienes industriales o de materias primas de uso industrial. En este caso el cuero es una materia prima básica durante la revolución industrial que es consumida en los principales centros industriales europeos. Obviamente España está al margen de este consumo. Entonces, los mercados últimos de exportación de productos pecuarios son principalmente Inglaterra, Alemania, Francia. Pero ¿qué pasa? La mercadería necesariamente tiene que llegar a puertos españoles antes de seguir su camino hacia el resto de los centros consumidores, cuando por lógica uno podría decir, bueno, lleno un barco de cueros y lo mando a Londres directamente. Todo eso estaba prohibido por la estructura, por las leyes que reglaban el comercio monopolista. Entonces, más allá de los detalles, piensen en la cantidad de intermediarios y la cantidad de costos y gastos extra que implica esta estructuración comercial. Y además de la cantidad de pasos que implica, sigue siendo un comercio monopolista. No perdamos eso de mente. No es que cualquiera que quisiera podía operar y bueno, tenía el problema de que necesariamente tenía que dirigirse a la metrópoli, descargar y volver a cargar. No, además de estos costos extras asociados con la necesidad de transportar todas las mercaderías a través de empresas españolas hacia puertos españoles, tenemos la cuestión del monopolio comercial en el cual muy pocas casas están habilitadas a llevar a cabo este tipo de transacciones comerciales. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Lo nombré un par de veces medio tangencialmente porque no es el centro de lo que estamos viendo acá, pero la idea es garantizar que la circulación de la plata quede en poder de unas manos reducidas. ¿Qué es lo que pasa? En la corona española y los comerciantes monopolistas saben que si abren libre comercio, no hay manera que ellos retengan la explotación y la circulación del metal, del metal de la plata, el mineral de la plata. ¿Por qué? Porque es una economía poco competitiva, es una economía que no puede adaptarse al nuevo ritmo de crecimiento capitalista, es una economía hasta que incluso las empresas comerciales, no solo las empresas industriales, son poco competitivas. Entonces, es imposible para la corona española garantizar la llegada de las riquezas de América a las clases dominantes de la metrópoli y sus socios locales, si no es a través del establecimiento de un circuito mercantil monopolista. Esto lo vamos a ver un poco más, lo van a ver un poco más en el video de Harari y lo van a ver en las clases que siguen tangencialmente, porque no nos metemos de lleno en el material de Ansaldo. Bueno, en la práctica, ¿qué implicaba todo esto? Como ya les venía anunciando, una gran distorsión en los precios. Los productos industrializados, los productos de importación llegaban a precios muy inflados y lo que más nos interesa a nosotros, los precios de los productos de exportación, es decir, los precios del cuero,
estaban muy deprimidos en el mercado de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos productores quieren importar algún tipo de materia prima o algún tipo de bien de consumo, piensen algo básico como un cuchillo de hierro, material para trabajar los campos o bienes textiles incluso, que son todos insumos básicos, ya sea para la producción directa o para el consumo de la mano de obra que trabaja en los campos, como el caso de los textiles, tiene que abonar costos muy elevados, muy superiores a los del mercado mundial. ¿Por qué? Porque existe el monopolio y hay una tajada que se lo está llevando el comerciante monopolista y hay otra parte que son costos extra, costos de transacción, podemos decir, que es básicamente riqueza perdida. ¿Pero por qué se está perdiendo? Y bueno, porque tenemos una estructura comercial poco eficiente. Entonces, en la práctica tenemos costos de importación muy altos que hacen que los costos de producción sean muy elevados para este sector económico y tenemos precios de venta muy, muy, muy bajos. Entonces, esto va a tener un impacto directo sobre la rentabilidad, sobre la posibilidad de rentabilizar esta producción pecuaria del Río de la Plata. Bueno, dijimos, pero es tan así como es esto, porque después las reformas borbónicas crece, crece y ahora me estás diciendo que sigue siendo perjudicado. Bueno, ¿cómo conciliamos estas dos ideas? Lo que pasa es que después de las reformas borbónicas se da una mejora frente al periodo previo e inmediato. Es una mejora que le permite crecer en cierta medida, pero que muy rápidamente en la década de 1790 encuentra sus límites. ¿Cuáles son los límites? Cuando se ponen en producción las tierras más productivas, las estancias más organizadas, las mejores, las mejor ubicadas, las que tienen costos de fletes más bajos, porque el costo de flete era muy importante en esa época. Entonces, hacia 1790 ya hay un sector económico bastante vinculado con la producción de estos productos que se está viendo muy, muy perjudicado por la estructura monopolista. Ustedes van a ver en mi trabajo un análisis bastante profundo a nivel de precios. No lo voy a reponer acá en este material audiovisual porque además es bastante pesado, pero ¿cuáles son las ideas principales de mi trabajo? Bueno, cuando tuvo vigencia el monopolio comercial, los precios de los cueros en el Río de la Plata da la impresión de que hubieran sido un 70% inferiores a los que habrían sido de no mediar el monopolio comercial. Después vayan a los números exactos. Lo que quiero que les quede es la idea acá. Los precios de exportación estaban muy disminuidos y los precios de importación estaban fuertemente inflados. ¿Qué va a pasar esto? Va a deprimir, va a trabar completamente la rentabilidad de la producción pecuaria. Porque una cosa es decir, bueno, se disminuyó el precio, disminuyó el ingreso, no sé, en un 20, un 30, un 40%. Eso no quiere decir que la ganancia disminuyó un 40%. Van a ver cuando vayan a los estudios de caso que presento que el impacto en la ganancia es infinitamente superior. Es algo, cuestión de contabilidad, por así decirlo. Véanlo con atención en mi trabajo. En la práctica, lo que implica la existencia del monopolio comercial es la inviabilidad de toda actividad económica capitalista. O sea, yendo ya a cuestiones más conceptuales, y esto lo van a ver en el material de Harari, lo que está pasando es que tenemos una estructura económica vinculada con un modelo de antiguo régimen que está explotando el, el metal del Potosí y tenemos otra actividad económica que no tiene nada que ver, que se ve fuertemente perjudicada, que es un mercado, justamente es un mercado primordial, es el mercado capitalista que se está conformando en la economía europea, principalmente decíamos Francia, Alemania, Inglaterra. Son sectores económicos que no tienen nada que ver y que este sector que se va consolidando en el Río de la Plata va a ir creciendo hasta hacerle frente al otro sector dominante. Lo que tenemos que hacer, además de identificar a los actores y hacerlo cerrar lindo el cuentito a nivel teórico o a nivel lógico, es ir a cuantificar este proceso. Y esta cuantificación es lo que encuentra en mi texto. ¿Por qué se estaban peleando? ¿Por qué discutían estos tipos? ¿Tenía sentido? ¿No tenía sentido? ¿Cuál era el potencial económico de la producción pecuaria del Río de la Plata? Y lo que encuentro yo es que el potencial económico era muy, muy, muy importante.
Es decir, no estaban discutiendo, no estaban peleando por un vuelto. La burguesía del Río de la Plata no era un actor menor. A ver, sí es un actor secundario, pero no es un actor carente de poder, de potencial económico. A eso me refiero. Entonces, bueno, eso es lo que justifica básicamente la realización de este estudio cuantitativo. Bueno, vamos a cuantificar por qué están discutiendo estos tipos. Básicamente eso es lo que tienen que sacar de mi texto a nivel conceptual. Después en la guía y en los disparadores van a encontrar una serie de cuestiones un poquito más eh, dirigidas al meollo de la cuestión de lo que estoy discutiendo en mi texto. Pero para abordar con esto les alcanza. ¿Qué es lo que pasa después de 1810? Y acá tenemos la otra cara de la moneda. Bueno, una vez que que se rompe el monopolio comercial, se disparan los precios de exportación, caen los precios de importación y ya se da la historia que más o menos todos de alguna u otra manera conocemos, que es la gran expansión ganadera. Esta gran expansión ganadera no hubiese sido posible si el Río de la Plata no tuviese una aptitud natural y una clase social ya más o menos organizada, capaz de llevar adelante este proyecto económico. Porque existe una visión un poco que se desprende de algunas lecturas de Alperín, hay que ver cuánto Alperín Dongui adheriría tal cual a esta visión, pero bueno, nunca lo cuestionó tampoco, que dice que el surgimiento de la actividad ganadera, el crecimiento de la actividad ganadera está vinculado con la crisis de la actividad comercial luego de 1810. Entonces, según esta interpretación, lo que pasa es que los sectores dominantes del periodo colonial no pueden ajustarse en este nuevo contexto de libre cambio. Después de 1810, las casas comerciales quiebran frente a la competencia de las casas europeas. Entonces los sectores dominantes no tienen más alternativa que, bueno, ya que hay tierra, hagamos algo con la tierra. Y da la impresión de que, bueno, como de la nada empieza a crecer la exportación pecuaria. Em, yo no estoy para nada de acuerdo con esta idea y justamente verán que en toda la secuencia didáctica, el criterio historiográfico con el cual voy presentando los problemas, yo lo que veo es que hay un crecimiento, desde niveles muy chicos, pero ya hay un crecimiento de esta actividad económica, de esta clase social, de este sector social, de estos intereses, tan temprano como 1760, 1770, 1780, lo que más o menos podemos circunscribir al periodo de las reformas borbónicas. Así que bueno, esto es, hay bastante material para ir trabajando. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre el video de Fabián Harari. Bueno, el video de Harari es picante, tiene un montón de contenidos. Acá un mero repaso de cuáles son las cosas relevantes que me parecen a mí. Estuvimos hablando hasta ahora una breve conceptualización de este enfrentamiento entre sectores económicos, sectores sociales, clases sociales, en realidad, enfrentadas, estuvimos dando. Yo lo que traté de hacer en mi texto es vincular este problema con cuestiones materiales. Es decir, bueno, si son clases sociales, vamos a analizar su base material, porque una clase social no existe en el aire. A lo Thompson, la clase social se construye en la dinámica cotidiana. Bueno, sí, obviamente eso existe, la experiencia tiene su rol, pero más allá de eso tiene que haber una base material que te permita más o menos definir ciertos rasgos. Eso es lo que yo un poco traté de analizar en mi texto, aunque me circunscribí bastante a cuestiones de precios. Lo que va a presentar Erari son estos sectores sociales enfrentados. ¿Cuáles son estos sectores sociales enfrentados? Básicamente los títulos: comerciantes mercantilistas aliados a la corona contra comerciantes librecambistas aliados a productores pecuarios. Este es el enfrentamiento básico. Lo que hace Harari es vincular el proceso revolucionario, el proceso político de la Revolución de Mayo con este enfrentamiento. Lo que sus investigaciones lograron comprobar, o por lo menos apuntan, es que el sector político que llevó adelante la Revolución de Mayo, el personal político de la Revolución de Mayo, estaba fuertemente vinculado con sectores rurales. Y en cambio los sectores contrarrevolucionarios estaban fuertemente vinculados o representaban a grandes intereses de comerciantes mercantilistas. Entonces, me parece que está muy bueno este análisis para ir poniéndole nombre y apellido a esto que decíamos como clases sociales enfrentadas.
una transformación estructural. Bueno, sí, pero la historia la hacen hombres. Vamos a ver qué hicieron estos hombres. Y cuando uno va a ver quiénes fueron estos personajes entran bastante bien dentro de este marco teórico que vamos reconstruyendo. O sea, tenemos comerciantes, monopolistas que luchan contra el proceso revolucionario, Diego de Agüero, por ejemplo, y tenemos exponentes revolucionarios de la gesta de mayo muy vinculados a la producción pecuaria. Por ejemplo, Saavedra. Aunque a Saavedra en general se lo tiene como más bien conservador dentro de la revolución, dentro del personal político de la gesta de mayo, en realidad el tipo viene a terminar de consolidar en cierta medida. Bueno, no nos vamos a meter con todos los pormenores de la revolución de mayo, es una idea esta para que puedan ir pensando el problema. Va a existir una representación política e ideológica de estos sectores. ¿Dónde van a estar principalmente representados estos sectores revolucionarios, estos sectores de una burguesía en ascenso, que están trayendo todas estas ideas nuevas, todas estas ideas de la ilustración europea al Río de la Plata? Debate al margen sobre si la ilustración europea fue burguesa o fue el último estadio de un feudalismo decadente. Digo, ese es todo un debate para historia contemporánea, no nos vamos a meter acá, así que métalo en un contenedor y lo sacamos. Mi idea en general es que la llegada de las ideas ilustradas al Río de la Plata representan una innovación burguesa. Esto está fuertemente discutido. Digo, si leyeron, si piensan otra cosa, yo estoy al tanto de que hay otras versiones historiográficas, donde lo vemos principalmente, y bueno, dos exponentes básicos, Belgrano, Moreno, son a través de sus publicaciones, a través de sus escritos, a través de sus intervenciones políticas, van delineando un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto político netamente burgués. No viene el caso ahora, pues ya sería meternos con demasiada profundidad en esto, pero si uno analiza los escritos de estos políticos, de estos intelectuales, son escritos netamente de carácter burgués, o sea, están atacando a todas las instituciones coloniales, están atacando de forma muy directa a lo que es la estructuración de la minería colonial, están tratando de dar un impulso a la empresa capitalista en el Río de la Plata, abogan por el libre comercio. Entonces hay toda una representación política, ideológica, hay un programa vinculado con esta clase social en ascenso. A mí me gustaría que tengan en mente esto, no vamos a ir tanto por esa tangente porque es un problema que daría quizás para un seminario entero, caracterización social de la Revolución de Mayo o surgimiento del capitalismo en el Río de la Plata, pero tengan en cuenta que si uno va a las fuentes lo va a encontrar esto. No es simplemente una hipótesis de trabajo que tendríamos que ver. No, las fuentes están y son bien claras. Si a uno le interesa, después podemos seguir viéndolo. Incluso tengo un montón de publicaciones del periodo acá entre mi material, así que lo puedo compartir. Bueno, esto básicamente en cuanto al video de Harari. Es un video extenso, tiene un montón de material. Estas son las principales líneas para ir entendiéndolo.